A ver, pensemos en esto por un momento. Así como el universo tiene leyes físicas, como la de la gravedad, ¿qué pasaría si la mente también tuviera sus propias leyes? Y ojo, no hablo de metáforas, sino de principios. Principios muy reales y predecibles que de hecho están moldeando la vida de cada uno en este mismo instante. Bueno, hoy vamos a desglosar 7 de estas leyes mentales que son fundamentales para entender y sobre todo para tomar el control de nuestra propia realidad. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, una pregunta que es clave. ¿Realmente se tiene el control? Después, vamos a ver por qué se dice que los pensamientos son la causa de todo, cómo las creencias se convierten en realidad y por qué el mundo que nos rodea es, en esencia, un espejo. Y al final, vamos a ver cómo todo esto encaja en una sola idea. Una idea que de verdad puede cambiar la perspectiva. Muy bien, empecemos. La primera ley, y quizá la más importante de todas, es la que define algo tan básico como si una persona se siente feliz o todo lo contrario. Y todo, absolutamente todo, se reduce a una sola palabra: control. A ver, miremos estas dos ideas. Por un lado está la ley del control. Imaginen a alguien al volante de su propia vida. Es esa sensación de poder, de saber que se tienen las riendas. A eso se le llama tener un locus de control interno. Pero por otro lado está la ley del accidente. Aquí la imagen es de alguien a la deriva, sintiendo que la vida simplemente le pasa. Es la creencia de ser una víctima de las circunstancias, lo que se conoce como un locus de control externo. Y aquí viene un dato que, la verdad, es bastante impactante. La fuente de esta información afirma que alrededor del 80% de la población vive así, bajo la ley del accidente. O sea, a la deriva. Viven esperando que la suerte les sonría sin un plan claro, y esto, como es de esperar, casi siempre lleva a la frustración y a la infelicidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede salir de esa mentalidad de víctima? Bueno, la respuesta está en el siguiente principio. Uno que a veces llaman la ley de hierro del universo. Se trata de la ley de causa y efecto. El poder de esta ley es inmenso. Lo que dice básicamente es que nada, pero absolutamente nada, pasa por casualidad. Pensemos en esto. Si se busca un efecto, ya sea éxito, felicidad, lo que sea, solo hay que encontrar la causa y replicarla. Y al revés, si hay un efecto en la vida que no gusta, se puede rastrear su causa y eliminarla. Es así de simple y a la vez así de profundo. Pero, a ver, ¿cuál es la causa más importante de todas? Esta frase lo resume perfectamente. Los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Ojo con esto, ¿eh? Los pensamientos son las causas. Las condiciones de la vida son solo los efectos. Y no al revés, que es como mucha gente suele pensarlo. Y la cadena de mando funciona más o menos así. Miren, todo empieza con un pensamiento. Ese pensamiento genera un sentimiento. Ese sentimiento, a su vez, impulsa una acción. Y esa acción finalmente produce un resultado. Es una secuencia perfecta. Y el punto de partida, el origen de todo, es siempre el mismo: el pensamiento. Así que aquí está la clave de todo el asunto. Lo único en todo el universo sobre lo cual se tiene control total son los propios pensamientos. Y si los pensamientos son la causa de todo lo demás, bueno, la conclusión es lógica, ¿no? Al controlar los pensamientos, se controla la vida. Los efectos, pues, simplemente siguen a la causa. Pero la cosa se pone todavía más profunda cuando hablamos de la ley de la creencia. Esta ley explica algo fascinante. Cómo esas verdades que aceptamos en nuestro interior, muchas veces sin siquiera cuestionarlas, acaban construyendo el mundo que vemos afuera. Es como si las creencias fueran unos lentes que nunca nos quitamos, unos filtros. No vemos la realidad tal cual es, sino la realidad que nuestras creencias nos dejan ver. Y de forma inconsciente vamos filtrando todo. Aceptamos solo la información que confirma lo que ya creíamos y descartamos todo lo demás. Es un mecanismo automático. Para entender el poder de esto, la fuente cuenta una historia que es real. Pensemos en un joven estudiante que recibe la carta con los resultados de su examen de admisión a la universidad. La abre y adentro ve un número: 98. Él inmediatamente asumió que 98 era su coeficiente intelectual, o sea, un resultado bastante por debajo del promedio. Y con esa nueva creencia sobre sí mismo, ¿qué pasó? Su rendimiento en la universidad se desplomó. Empezó a actuar, a pensar y a sentir como si de verdad tuviera esa limitación.
Pero atención, porque aquí viene el giro de la historia, y es increíble. El 98 no era su coeficiente intelectual, era su percentil, es decir, estaba en el 2% más alto de todos los que presentaron el examen. En realidad, era uno de los aspirantes más brillantes. Esa creencia que lo estaba limitando era completamente falsa. Y en el momento en que su consejero académico le explicó el malentendido, todo cambió, de la noche a la mañana. Al interiorizar su nueva creencia, la creencia de que era brillante, su rendimiento se disparó. Terminó convirtiéndose en uno de los mejores estudiantes de su generación. Es un ejemplo perfecto de cómo una sola creencia puede construir un mundo entero de fracaso o de éxito. Claro. Esto nos deja con una pregunta que es casi obligatoria. ¿Qué creencias autolimitantes, quizá basadas en un simple malentendido como el del estudiante, podrían estar moldeando la propia realidad en este momento? Creencias sobre la inteligencia, la creatividad, la capacidad para ganar dinero. El primer paso para un cambio real es simplemente empezar a cuestionarlas. Y todo esto nos lleva directamente al último grupo de leyes, que en el fondo demuestran una idea central, una muy poderosa, que el mundo externo es siempre, siempre, un reflejo perfecto del mundo interno. Hay 3 leyes que refuerzan esta idea. Primero, la ley de las expectativas, se obtiene aquello que se espera. Después, la ley de atracción, se atrae aquello en lo que más se piensa. Y finalmente, la ley de correspondencia. El mundo de afuera es un espejo del mundo de adentro. Si se fijan, las 3 apuntan exactamente a lo mismo. La realidad de afuera es un espejo. Y para probar la ley de las expectativas, la fuente menciona un experimento muy famoso. La situación era esta. A un grupo de maestros se les dijo que habían sido seleccionados por ser los mejores y que sus alumnos iban a ser los más brillantes. Pero la realidad era otra. Tanto los maestros como los estudiantes habían sido elegidos completamente al azar, por sorteo. El resultado, pues, fue increíble. Esos estudiantes, los supuestamente brillantes, superaron por mucho al resto de los alumnos. De hecho, el coeficiente intelectual de uno de los chicos subió 27 puntos en un solo año. Esto es una prueba clarísima de que las altas expectativas de los maestros, literalmente, crearon esa realidad, aunque todo hubiera partido de una premisa falsa. Muy bien, después de haber recorrido todas estas leyes, llegamos al punto final, a la gran conclusión. Y van a ver que todo se puede resumir en una sola idea, una que es tan simple como poderosa. Hay una frase del legendario Earl Nightingale que lo resume a la perfección. Uno se convierte en lo que piensa. Y esto es clave. No es solo que los pensamientos influyan en la vida. No. Es que los pensamientos dominantes se convierten en la vida misma. Y aquí es donde se suele cometer el error más grande. Intentar cambiar el mundo exterior, cambiar las condiciones, los efectos, sin darse cuenta de que sobre eso no hay control. El verdadero poder, el único poder real, está en cambiar el mundo interior, que es lo único que sí se puede controlar. Toda la causalidad es mental. El trabajo siempre es de adentro hacia afuera. Y ese es el mensaje final. Esto no es solo una frase bonita de esas de autoayuda, no. Es la conclusión lógica de estas leyes de hierro que acabamos de ver. El poder para transformar una vida no está ahí afuera. Reside en un solo lugar, en la capacidad de cambiar la propia forma de pensar.